Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el curso JavaScript. En esta lección vamos a aprender acerca de los tipos de datos en JavaScript. En realidad, ya se darán cuenta ustedes, los que manejan diversos lenguajes de programación, se parecen mucho. Entonces, en JavaScript los tipos de datos también se parecen mucho a los otros lenguajes de programación como Java o .NET o PHP. Tenemos, por ejemplo, variables que son de tipo string. Ahora, vamos a verlo. Voy a poner acá un comentario. Variables de tipo cadena de texto. ¿Cómo es que se declaran las variables de tipo cadena de texto en JavaScript? En .NET, por ejemplo, si quisiéramos declarar una cadena de texto, tendríamos que dedicarle un string delante y seguido del nombre de la variable. En JavaScript no se hace eso. En JavaScript, como ya hemos visto, solamente hay tres maneras de declarar variables y la más común es var, seguido del nombre de la variable. Podría llamarle, por ejemplo, nombre. Y lo que hace el sistema es determina el tipo de datos de la variable dependiendo del contenido que se le agregue a esta variable. Entonces, para declarar una variable de tipo string, basta declarar var, nombre de la variable, seguido del valor en cadena de texto. En este caso, por ejemplo, le voy a poner un nombre, Carlos. Con esto yo estaría declarando una variable de tipo texto. No necesito ponerle string delante y tampoco necesito ponerle un int delante en el caso que sea un entero, como si es en otros lenguajes de programación. Entonces, como ustedes pueden ya suponer, si quisiera declarar una variable de tipo numérico, vamos a poner acá el comentario, lo único que tendría que hacer es cambiar el valor por un valor numérico, 15. Voy a poner acá otro nombre a esta variable. Voy a ponerle, por ejemplo, num. Y con esto yo estaría declarando una variable de tipo numérico. Si quisiera declarar una variable de tipo, por ejemplo, decimal, podría poner acá un num2. Solamente tendría que ponerle un 15.4, por ejemplo. Y con esto ya estaría declarando una variable de tipo decimal. Ahora, inclusive el JavaScript nos permite cambiar el tipo de datos de una variable ya declarada. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Mira lo que va a pasar acá. Voy a declarar, estoy declarando esta variable de tipo string y la voy a imprimir en pantalla. Para imprimir en la pantalla, en la consola, lo único que tengo que hacer es console.log. Y voy a imprimir el valor que actualmente tiene esta variable. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle un valor a esta variable, pero ya no le voy a asignar un valor de cadena de texto, sino le voy a asignar un valor numérico, por ejemplo, 10. Esto no se puede hacer en otros lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque el sistema va a validar si tu variable está definida como cadena de texto y tú le intentas agregar un número, te va a dar un error. Y viceversa, si tú declaras un número y le quieres asignar una cadena de texto, te va a dar también un error. En JavaScript no sucede eso. El sistema valida el dato que tú lo estás ingresando y en el caso que sea un numérico, transforma el tipo de dato de la variable y lo convierte en un numérico. Es automático. Vamos a verlo acá. Acá declaro la variable en cadena de texto, la imprimo, después cambio el valor de la variable por un número y voy a imprimir la variable después que se ha cambiado a número. Voy a verlo en el navegador. Ahora, hay un dato interesante del Visual Studio Code.
Para verlo en el navegador tengo que situarme en la página HTML, puedo irme acá al menú ejecutar y darle iniciar depuración. Con esto se me abre el navegador con el código HTML que se encuentra en mi página HTML. Como ustedes ven, en mi página HTML yo solamente tengo un texto que dice bienvenidos al curso JavaScript y tengo una referencia a mi archivo JavaScript. Pero el Visual Studio Code tiene una forma de ver la consola, que nosotros la vemos acá en la página haciéndole F12, ¿verdad? Acá podemos ver la consola. Tiene una forma de ver la consola del navegador en el mismo editor de Visual Studio Code. Tengo que hacerle clic al menú Ver y puedo hacerle clic a la opción que dice Consola de aplicación. Recuérdense, Ver consola de aplicación. La abro y acá puedo ver los valores de mi variable que estoy imprimiendo yo en el código JavaScript. Fíjese que yo ya tengo, inclusive ya se está mostrando en la consola, los valores de la variable que yo estoy imprimiendo en la consola. Fíjense que primero se ha impreso Carlos, que justamente es esta parte, la línea 2 y la línea 3 de código, donde yo he definido la variable y le he asignado el texto Carlos y lo he impreso. Luego le cambié el valor de la variable nombre y le asigné un número e imprimí nuevamente la variable y se imprimió sin problemas. O sea, esta variable ha pasado de ser tipo de dato texto, cadena de texto, a tipo de dato numérico con simplemente cambiarle el valor que le estoy asignando. Y el sistema no me ha dado ningún error. Acá abajo puedo también hacer un console.log para imprimir el valor del dato decimal que estoy declarando. Y fíjate que ya en el editor Visual Studio solamente le doy clic al botón Update en la parte superior, a este botoncito, y con ese botón se me actualiza la consola, acá abajo, fíjate. Ya se actualizó y ya se imprimió el valor en tipo decimal que yo estoy imprimiendo en las últimas líneas de código de mi archivo JavaScript. De esta forma nosotros declaramos variables de tipo cadena de texto y variables de tipo numérico. Ahora también hay variables booleanos, ¿no? Eh, de tipo booleano. ¿Cómo declaramos una variable de tipo booleano? Voy a ponerle acá un mensajito y vamos a seguir aprendiendo acerca de los diferentes tipos de datos en JavaScript. Ya hemos visto que los tipos de datos se determinan por el valor que se le ingrese a la variable. Variable de tipo booleano. Listo. Entonces lo único que necesito para declarar una variable de tipo booleano es declarar var estado y en su valor decirle un true o un false. En este caso, true. Con esto yo estaría declarando una variable de tipo booleano. Luego tenemos también las variables que son de tipo array. Vamos a poner acá, más abajo, variables de tipo array. Mayúscula. ¿Cómo declaro una variable de tipo array? Por ejemplo, acabo de poner una variable que diga animales. Y para declarar una variable de tipo array, lo único que tengo que hacer es, entre corchetes, declarar el valor de un array. Entonces voy a poner, por ejemplo, varios animales. Voy a poner león, perro, gato, pavo, ahora por Navidad. Fíjate que he declarado 4 animales, ¿no? Todo esto es un array, ¿no? Con esto yo estoy declarando un array, ¿no? Una variable de tipo array llamada animales. Voy a imprimirlo para que puedan ver cómo se imprime en la consola. Solamente pondría un console. A ver, cerramos esto. Ahora sí, console.log e imprimo mi variable de tipo array llamada animales.
Actualizo acá en el Visual Studio y se debería imprimir. Hoy, pero me está saliendo un error que dice León is not defined. Ah, ¿cuál es el problema? El problema acá. Las variables que son de tipo array, para que se puedan imprimir o para que se puedan usar, se tiene que indicar su ubicación. Entonces, al ser un array, yo no puedo indicarle imprímeme todo el array. Lo que tengo que decirles, imprímeme el valor de un índice, ¿no? O sea, este array es de una dimensión y este sería el primer valor que está en el índice 0, perro estaría en el índice 1, gato estaría en el índice 2 y pavo estaría en el índice 3. Entonces, cuando yo voy a usar ese valor, tengo que indicarle, en este caso voy a imprimir el valor, tengo que indicarle cuál es el valor, cuál es el índice que quiero imprimir. Así que entre corchetes le digo, por ejemplo, imprímeme el perro, sería 1. Y ahora sí, se debería imprimir sin ningún problema. Actualizo. Y nuevamente me da error. A ver, vamos a ver. Reference error. León is not defined. Ah, pequeño error. Estoy declarando un array de tipo cadena de texto, si se dan cuenta. Y las cadenas de texto, como ya hemos visto en la parte superior, se declaran siempre entre comillas. Estamos haciéndolo acá en vivo. Así que tengo que declarar cada una de estas cadenas de texto entre comillas. Lo único que no puedo declarar entre comillas son valores numéricos que mi array tranquilamente podría contener. Inclusive le voy a agregar ahora para que puedan ver. Ahora sí, si quisiera agregarle un valor de tipo numérico, pondría una coma y le tendría, por ejemplo, 10, ¿no? Y yo quisiera imprimir, por ejemplo, también. Voy a imprimir el segundo valor, perro, y voy a imprimir el quinto valor, en este caso está con el índice 4. Vamos allá, ahora sí, actualizo y fíjese que ahora sí, sin problema, se me imprimió el, el, el array en la segunda posición, perro, en este caso. El índice es 1, pero recuerden que comienza con 0. Y también se me imprimió el array en la quinta posición, el valor 10. Y así es como se definen variables de tipo array y se imprimen las variables de tipo array. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las variables que son de tipo objeto. Esas son las más complejas, ¿no? Las variables de tipo objeto agloban prácticamente todas las demás tipos de variables. Vamos a ver un ejemplo. Acá abajo, este sería variables de tipo objeto. Las variables de tipo objeto, por ejemplo, acabo de ponerle una descripción. Le voy a poner obj. Para declarar las variables de tipo objeto siempre se declaran entre llaves. Una variable de tipo objeto, ustedes lo van a identificar rápidamente, por ejemplo, son los archivos JSON. Los archivos JSON son valores de tipo objeto. Entonces, por ejemplo, acá yo podría poner nombre, dos puntos y un nombre acá, Williams. Pero también podría decirle edad, dos puntos, 30. ¿Y qué más? También podría decirle estado, dos puntos, true. Fíjate que estoy combinando los diversos tipos de variables. Incluso podría declarar un objeto dentro de otro objeto. Por ejemplo, así. Esta llave es la que cierra la primera llave. Y acá podría decir, por ejemplo, el objeto animales, dos puntos, abro otra llave nuevamente y decirle, por ejemplo, tipo
animal y decirle, por ejemplo, que esto va a ser mamífero. Y acá, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle peso animal, acá 130. De esta manera yo estoy declarando un objeto dentro de otro objeto. Por eso le decía que los que ustedes que han ya usado archivos JSON rápido van a identificar este tipo de variables que es mucho más complejo, pero también se puede declarar. Ahora, si yo acá abajo le hago un console.log, el sistema me va a dejar imprimirlo. Vamos a ver cómo se imprime esta variable de tipo objeto. Yo le he llamado obj. Acá voy a actualizar para ver cómo se imprime. Fíjate que ahorita la consola me muestra Carlos 10, 15, perro y 10. Me debe mostrar entonces un valor más de tipo objeto. Y fíjate, me ha impreso la variable de tipo objeto. Me ha dicho que la variable de tipo objeto tiene nombre, Williams, tiene edad, 30, tiene estado true y tiene un objeto que tiene más valores. Si yo abro esa llavecita me va a mostrar todo el detalle de esta variable de tipo objeto, nombre, estado, edad y el otro objeto dentro de este objeto. Si yo despliego animales, puedo ver todo el detalle de este objeto animales que está dentro de este objeto. Y de esa manera es que nosotros podemos crear variables de tipo objeto. Bueno, también tenemos el caso donde queremos resetear una variable totalmente y podemos asignarle un valor null, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos que la variable se limpie, no tenemos un punto clear como en punto .NET, pero sí tenemos por ejemplo, un obj igual null. Y con esto yo estaría limpiando la variable. Y si yo vuelvo a hacer el console.log, vamos a ver, actualizo y en mi pestaña, en mi consola de depuración, puedo ver acá el detalle. Perdón, he puesto mal la variable, le he puesto obk, debe ser obj, por eso que no me estaba limpiando. Ahora sí, actualizo y fíjese que primero, la primera impresión del objeto está llena, está con valores, pero la segunda impresión ya es un valor nulo, no hay más valores. Y de esta manera tenemos eh, la mayoría de tipos de datos en JavaScript. Hay algunos que son muy poco usados, como el NaN o el que es no definido, que son básicamente cuando uno hace operaciones incorrectas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el valor num, y si yo, por ejemplo, intento multiplicar, digamos, este valor acá, la variable nombre, en la segunda asignación le puse un valor 10, acá está, después de Carlos tengo 10, aquí está. Cuando lo imprimo tiene 10. Ahora, ¿qué pasa si yo antes de imprimirlo le digo var cálculo? Vamos a agrandar esto para que lo puedan ver. Y le digo, bueno, multiplícame la variable nombre, que actualmente tiene el valor 10, y multiplícamelo por ejemplo, una cadena de texto que diga hola. Obviamente esto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, si yo quiero imprimir la variable console, la variable cálculo, vamos a ver qué pasa. A ver, acá escribí mal, no, sí está bien. Ya, fíjate, mira, ve. La segunda impresión, que antes era un número, ahora dice NaN, mira. ¿Por qué? Porque ha detectado que la variable no tiene un cálculo correcto. ¿No? Estoy multiplicando un número por un texto, eso no se puede hacer. Así que ahí tenemos otro tipo de dato, NaN.
¿no? Y estos son todos los tipos de datos que manejamos en JavaScript. Espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente video.